punto de este 17 de junio, comenzando el tren programático de Radio La Clave con este Metrópolis AM, hablando de la actualidad del deporte. Vamos a hablar de la NBA, de distintas disciplinas, de lo que pasa, por cierto, en el Mundial de Clubes, con participación de chilenos, con participación activa por lo demás. Hoy debuta River, ayer jugó Boca. Vamos a estar hablando también del campeonato nacional, cómo se complica Iquique. Hoy juega Colo-Colo. ¿Qué pasa con la U? Generó bastante ruido esta nueva derrota, son muchas las cosas que se están hablando y todo esto lo iremos desglosando en el transcurso del programa junto al panel. Hoy me acompaña el Flaco, hoy me acompaña Yerko. Voy a ir directo a Río de Janeiro para comenzar saludando a mi buen amigo José Tomás Fernández. ¿Cómo estás, Flaco? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Abrazo grande para todos los que nos escuchan, para ti, Edson, para Yerko, para Jesús, para los que están en sintonía con la 92.9 FM. Y bueno, se viene un tremendo programa hablando de lo que está ocurriendo con el fútbol chileno. Sigue la fecha, resultado, no sé si llamativo el de anoche, pero preocupante la derrota de Deportes Iquique frente a un Everton que tampoco venía bien, pero que aprovecha la oportunidad de medirse con un rival que pasa por uno de sus peores momentos en los últimos años, es colista de la primera división, y aguardando por lo que ocurra hoy con el término de la fecha en el Estadio Monumental, y por supuesto siguiendo bien de cerca lo que ocurre con el Mundial de Clubes, porque evidentemente le podemos encontrar muchas fallas, nos vamos a quejar, lo vamos a criticar, pero igualmente lo vamos a ver, y más aún si juegan chilenos. Así que estaremos comentando lo que pasó ayer con Carlos Palacio, con William Alarcón y también con Eric Pulgar, que fueron los chilenos que vieron acción durante el lunes. Sin duda que lo estaremos analizando con la gente del chat también, que ya desde muy temprano se comienza a conectar, como Claudio Calderón, Pablo Guili, los más madrugadores que desde tempranito dejaron sus comentarios, también a Jesús Yáñez ahí en los controles. Y ahora me voy donde Yerko Ávila, también mi buen amigo, que tiene muchas ganas de opinar hoy, de conversar, de hablar de lo que está ocurriendo en el deporte. ¿Cómo estás, querido amigo Yerko? ¿Qué tal, Edson? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, como siempre. Acá estamos con toda la energía y comenzando durante esta jornada. Estaremos muy atentos a todo lo que pasa con el polideportivo a nivel internacional, con la NBA. Ojo, una recta final más que interesante. Hay noticias también del tenis, malas noticias para Alejandro Tavilo, y por supuesto con el Mundial de Clubes que se está robando todas las miradas. Yo quiero ser feliz, yo ya no quiero criticar más, no quiero chequetear más este torneo, quiero vivirlo, disfrutarlo. Y si hoy, por ejemplo, tengo que ver el partido entre Ulsan Hyundai y Mamelodi Sundowns, lo voy a estar viendo, lo voy a ver, lo voy a disfrutar y lo voy a comentar, por supuesto, junto a ustedes en Radio La Clave. Llegó con actitud positiva ayer. Vamos a ver si esta va cambiando o no en el transcurso del programa. Lo que no cambia son los tiempos de estos programas. Los tiempos, el espacio, cómo se maneja. ¿Qué corresponde ahora? Ya todos lo saben. Vamos con nuestros titulares. Los títulos más importantes del día. Metrópolis. Y ya lo anticipaba ayer, como el que tenemos polideportivo y lo que pasa con la NBA, nuevo partido de las finales en Estados Unidos. Ojo con lo que pase hoy con Oklahoma City Thunder versus Indiana Pacers. Y las malas noticias en el tenis, claro que sí, porque Tavilo se pierde un par de competencias, unas muy importantes, y Yerko nos explicará las consecuencias. Mientras que en el fútbol se hunde en el fondo. Iquique cae como local ante Everton y no puede salir del último lugar de la tabla. Y un penal que cambió todo el partido. Carlos Palacio fue protagonista en la jugada que condicionó a Boca en el Mundial de Clubes ante el Porto. Y es indiscutido. Con Eric Pulgar como titular, Flamengo venció al Esperance Sportive de Tunis. Y comienzan a circular los rumores del mercado de fichaje. Fabricio Formiliano podría dejar Universidad de Chile. Se habla que podría reforzar un equipo nacional. Lo analizaremos. Y con un 11 misterioso, con la obligación de sumar 3 puntos y con una formación llena de dudas, Colo-Colo recibe a Cobresal esta tarde en el Estadio Monumental. Aquí comienza Metrópolis AM y lo hacemos de inmediato yendo con el polideportivo y su cortina tradicional.
Jerko, hay novedades, ya lo decías, de la NBA, hay novedades también que no son positivas en el tenis. ¿Por dónde vas a partir? Cuéntanos, es tu momento. Sí, por supuesto, con el mejor básquetbol del mundo, con la NBA. Anoche se disputó el juego número 5 de las finales, 20-25, y con una victoria realmente contundente por parte de Oklahoma City Thunder por 120-109. El triunfo para el equipo de OKC, que está a un solo paso, a un solo partido de consagrarse campeón del mejor torneo de básquetbol del mundo. Ayer una presentación bastante contundente, sobre todo en el tercer cuarto, donde Indiana Pacers estuvo luchando hasta el final para ver si se quedaban con, digamos, un descuento del partido, pero un Jalen Williams, por ejemplo, impresionante, con 40 puntos en su cuenta personal, un partido bien apagado en general de Tyrese Haliburton, que es la gran estrella de Indiana Pacers y que ayer realmente no fue su noche. Apenas 4 puntos de Tyrese Haliburton, y sin duda que eso tuvo un efecto directo en el trámite de este partido. Estamos muy cerquita de que se termine la NBA. Vamos a ver qué pasa en estas finales. Ojo que el próximo partido es el día jueves 19 de junio en Indiana. Ahí puede definirse todo entre Indiana Pacers y Oklahoma City Thunder. Previa de feriado, buen día para ver un tremendo partido en la NBA este día jueves, así que estaremos muy expectantes y la aprovechamos de avisar al Flaco Fernández que el viernes es feriado en Chile para que no se confunda y lo tenga clarito. ¿Ve? Cara de sorpresa nos colocó de inmediato el Flaco. Oye, Jerko, anunciábamos malas noticias para el tenis con un tenista en particular, tenista nacional. ¿Qué fue lo que ocurrió y cuáles son las competencias que queda fuera este deportista? Sí, malas noticias para Alejandro Tavilo, que ha tenido justamente una temporada particularmente complicada a propósito de el desgarro del recto abdominal derecho grado 3, que el propio tenista comentó durante la semana pasada. Ahora se confirma que se perderá Wimbledon, que es el tercer Grand Slam de la campaña, digamos, de todos los años en pasto. Y también se perderá el ATP de Mallorca, que es un torneo que ganó, de hecho, durante la temporada pasada, y por ende, al no defender esos puntos, hay una complicación grande para Tavilo respecto a la posición en el ranking. Se dice de que puede perder 400 unidades en caso de que todo se dé, y esto lo dejaría al borde y matemáticamente, hay que decirlo, fuera del top 100 del listado del ranking ATP. Así que son malas noticias para Alejandro Tavilo, que no ha tenido una buena campaña, no ha tenido un buen año, y encima las lesiones que aparecen y no se van en su carrera. Sin duda, qué lamentable. Esto principalmente las posiciones que va a ir perdiendo en el ranking ATP, las competencias que va a tener que disputar a futuro, sin duda no termina siendo positivo, y algo que venimos analizando hace bastante tiempo. Tenemos muchos temas, vamos a ir con el Flaco Fernández, vamos a dejar el polideportivo, nos vamos a meter en la realidad del Mundial de Clubes, de lo que está pasando. El Flaco está en Río de Janeiro. Anoche debutaba Flamengo. Lo hizo con una victoria, con un Eric Pulgar de titular, me parece que siendo importante en el equipo. ¿Cómo se vive el Mundial de Clubes en Brasil y esta participación de Flamengo? Te vi ahí con algunas imágenes que compartías también de justamente cómo se vivía, no sé si llamar el fervor de este Mundial o cómo lo iban compartiendo en Brasil, querido Flaco. Sí, bueno, aquí la gente está bien motivada. Los equipos acá planearon, los 4 que participan, Palmeiras, Botafogo, Flamengo y Fluminense, planearon la temporada pensando en este torneo. Entonces acá por lo menos en Río de Janeiro, donde hay 3 clubes participantes, debe ser la ciudad del mundo con más representantes en este Mundial de Clubes, con Botafogo, Fluminense y Flamengo. Se detiene un poquito. Bueno, paró el Brasileirao, esa es la primera gran medida que se tomó aquí en Brasil, y los equipos se les dio el espacio para prepararse para este Mundial de Clubes. Se les suspendió la última fecha previa a este campeonato, y aquí en la playa de Copacabana se montó una especie de fanzone,
ya donde hay dos pantallas titánicas y varios... Te cierran un poquito la playa, te ponen comercio y te ponen dos pantallas para que la gente pueda disfrutar de los partidos, al menos cuando jueguen los equipos cariocas, y la verdad es que estaba lleno ayer de gente de Flamengo que evidentemente les hubiese encantado estar en Estados Unidos, pero por diversos motivos no pudieron y están acá acompañando a su equipo. Así que la expectativa es alta, por lo menos en este comienzo de torneo, ilusionados también con su equipo, porque bueno, ayer debuta, por ejemplo, Jorginho, que llegó procedente de la Premier League, después de haber sido durante largos años futbolista en el calcio italiano, en la Premier League, se nacionalizó italiano, recordémoslo, ganó una Euro con Italia, con el Chelsea ganó una Champions League. Entonces, bueno, lo que comentábamos hace algunas semanitas, que no venía a jugar por Pulgar, sino que venía a jugar junto a Eric Pulgar, y precisamente ayer los pone en compañía. ¿Cómo viste esa dupla? Perdón, me detengo ahí, porque por ejemplo yo veía la transmisión internacional ayer, que no era con comentaristas chilenos, y que hablaba mucho de que quedaban muy en una misma línea, Jorginho con Pulgar, y que entre los dos, por eso te lo pregunto, porque en esto de las visiones y cuando uno ve los partidos, yo decía, qué buena dupla, qué bien se ve Pulgar, cómo se complementan. Y en la transmisión no se aburrían de decir, aquí sobra uno. Después hablé con mi viejo me decía, oye, juega bien Pulgar, se entienden bien, y me llamó la atención. Dije, de repente tiene que ver con percepciones. Le voy a preguntar al flaco cómo vio esto, y de inmediato tú saltas y me dice, creo todo lo contrario. Es que yo creo que no jugaron en la misma línea. O sea, cada vez que Flamengo quería empezar a elaborar, Pulgar se metía bien entre los centrales. Demasiado, de hecho. Sí, de hecho, cuando el equipo defendía no se metía entre los centrales, pero a la hora de elaborar sí. Y ahí Jorginho tenía mucha libertad para moverse, y cuando el equipo hacía la presión alta, sí iban de repente un poco en línea, pero no juntos. Entonces no me pareció para nada un error. Es verdad que Pulgar no tuvo un partido súper mega trascendental como ha tenido en otros, donde te filtras 6 pelotas entre líneas, pero su trabajo ayer era otro, me parece. Fue muy limpio, sí. Sí, era limpiar un poquito más la jugada, dar esa claridad en la primera salida, y yo creo que el posicionamiento de Pulgar le permite a Jorginho tener mucha libertad, como por ejemplo para habilitar a Luis Araújo en el 2-0. Entonces no comparto para nada la apreciación de los colegas, porque de verdad no me pareció un mal partido ni de la dupla, ni tampoco individualmente de ambos. Después, cuando entra Alan, es Pulgar el que se suelta un poquito más, y ahí quizás pasó más desapercibido en los minutos finales, pero tampoco para decir que hizo un mal partido. Y con un partido ya resuelto. Bien Flamengo, me parece que domina de buena manera. Gol de Arrascaeta, un jugador que me gusta mucho, algo intermitente, un jugador que me gusta mucho, y Araujo en los 70, presencia uruguaya también en Flamengo. Sí. ¿Cómo lo viste, Jerko? No, bien, me parece espectacular de que Pulgar tenga la posibilidad de codearse con jugadores de esa talla. O sea, yo recuerdo a Alan en su tiempo, digamos, en el Napoli y todo, y bueno, es lo que tiene el Brasileirao, que puede traerse a jugadores de aquella talla y poder ahora, digamos, recogerlos en etapas finales de su carrera, y con Jorginho poder también compartir un mediocampo me parece extraordinario. Esperemos que se pueda mantener esta tónica de Pulgar, entendiendo de que hoy por hoy no nos sobra nada y necesitamos a jugadores como Pulgar, yo diría, la selección. De hecho, no entiendo muy bien por qué no estuvo presente en la última nómina. No sé si hubo algo físico, flaco, pero a mí me pareció un poco raro. Era la decisión técnica. No yo lo hubiese llamado. Lo que a mí me dicen es que Gareca consideró que Pulgar fue el futbolista que exhibía muy buen nivel en los entrenamientos, y quizás muy por debajo de lo esperado en los partidos, con respecto a otros jugadores que quizás no se destacaban tanto en los entrenamientos, y después, bueno, el rendimiento tampoco era bueno, pero lo de Pulgar era muy oscilante, me decían, que no tenía nada que ver con lo que había en la semana. Bueno, ahí la declaración de Gareca, que dio muchas veces que él priorizaba los rendimientos que tuvieron con él, que tuvieron con la selección, y en ese sentido, si era coherente, yo se la puedo dar, porque realmente Pulgar, cuando jugó con Gareca, no anduvo bastante bajo.
Casi nunca le ha costado mucho la selección de ser. Otro análisis para hacer, más allá de eso, yo creo que es un indiscutido para la primera nómina de quien llegue a la selección, porque los rendimientos individuales y los momentos son súper importantes y hoy está en un buen momento. Vamos a cambiar de tema, no de tema, pero vamos a cambiar de partido. Nos vamos a ir mencionando, sí, anteriormente que también jugó el Chelsea, que el Chelsea ganó 2-0 en la jornada de ayer, pero jugó Boca Juniors en un partido, Yerko, bien extraño, porque no se veía por dónde Boca en los primeros minutos, y resulta que en la primera llegada, minuto 21, Merentiel aparece, Pepa, gol de Boca Juniors. Después, en el 27, Bataglia, qué bien trabajó las pelotas detenidas Boca Juniors ofensivas, que después le terminan empatando con una pelota detenida defensiva, ofensiva para el Benfica. Después aparece el protagonismo de Carlos Palacios, que tal vez donde más lo vimos justamente fue en la infracción penal, participó del primer gol. No podemos minimizar eso, participa en la jugada del primer gol, pero luego comete el penal que le abre las puertas al Benfica. No lo estaba pasando bien luego de ese 2-0, se veía un partido cómodo para Boca, además en los descuentos del primer tiempo, que además condiciona cómo se sale a disputar, cómo se sale a jugar el segundo, y en el minuto 84 encuentra el empate Benfica con otro argentino, con Otamendi. Decíamos, uruguayos protagonistas, argentinos claro que sí también en este partido. 2-2, ¿cómo viste? Este fue uno de los buenos partidos del Mundial de Clubes, me parece, Yerko. Sí, quizás el más entretenido hasta ahora. A ver, Miguel Ángel Russo le entregó cosas a este Boca de manera muy inmediata, ¿no? El hecho de que puso a Bataglia de 5, por ejemplo, jugando muy buen partido Bataglia justamente ayer ante Benfica, en esa posición, una buena dupla de centrales con Costa, Ayrton Costa, que tiene todos sus problemas fuera de la cancha, pero ayer estuvo sólido junto a Figal en la dupla justamente de defensores. Acierta en la posición de Alan Velasco, ¿no? El jugador de $10 millones, que tanto se le cuestionaba a Riquelme por su traspaso, y que ayer debe haber sido el mejor partido desde que llegó a Boca. Velasco, que justamente está en ese frente de ataque junto a Palacios. Es decir, todo lo que tocó Miguel Ángel Russo en cierta manera lo está acertando, y esto también te va diciendo lo perdido que estaba Gago, o sea, lo equivocado que estaba Gago, que no le podía sacar rendimiento, y Russo muy pocos partidos, yo creo que ya le está dando un camino, una impronta interesante para este Boca Juniors. Esperemos que Palacios y Alarcón sean protagonistas. Sí, hay un par de cosas interesantes, Flaco, a propósito de los refuerzos de Riquelme que mencionaba Yerko. Lo de Ander Herrera es terrible, porque es lesión tras lesión, no puede jugar. Ayer termina saliendo muy temprano del terreno de juego, y por cierto, como viste la actuación de los chilenos, la de Palacios, que a mí me pareció muy intermitente, muy poquitos minutos protagonista. Además, bueno, es súper importante que participe en una jugada de un gol, pero además creo que va cambiando el desenlace del partido con la infracción que comete y el ingreso de Williams Alarcón en el segundo tiempo. Te planteo esas tres cositas como entrada, y después ahí tú vas ampliando a lo que quieras agregar de sensaciones también. Sí, bueno, comparto tu análisis, que parecía en un momento que no tenía por dónde. Se pone 2-0, como podríamos decir, a pura camiseta prácticamente, como también lo planteaba Yerko por ahí, con lo que le otorgó Miguel Ángel Russo. Tiene la mala suerte de que el penal de Palacio justo sobre el final del primer tiempo, porque por ahí, si te ibas 2-0 al descanso... Eso es muy determinante. Claro, la estrategia quizás para el segundo es de otra manera, con 2 de diferencia puedes manejar algunas cuestiones que con uno quizás no te puedes permitir. Tremendo Di María a la hora de definir mediante ese lanzamiento penal, pero sí, me pasa que sentí que la pelota no pasó mucho por Carlos Palacios, que por momentos fue muy intrascendente, que por momentos el equipo no lo... Igual fue la estrategia del partido. Lo pensaba ayer, no sé si el equipo no lo reconoce o realmente va a jugar así todo el Mundial de Clubes, y si va a jugar así lo va a pasar mal Palacios, quizás tiene que jugar con el, ¿cómo se llama? Con el Auckland City, y por ahí varios se van a sacar los balazos, pero me parece que si esta va a ser la estrategia con el Bayern Múnich, no la va a tocar mucho, ya, lamentablemente. Y en el segundo tiempo, bueno, yo siento que Boca siente un poquito el bajón físico,
¿No sentiste que fue muy rioplatense el segundo tiempo de Boca, de tirarse mucho al piso, de caer en la disputa, de que prácticamente no se juegue, de ir a los empujones? Creo que hasta le fue perjudicando finalmente eso. Es que yo creo que buscó eso porque físicamente entendió que no le iba a dar. Absolutamente lo buscó, por eso te lo planteo, fue demasiado rioplatense la búsqueda para mí. Sí. Bueno, apostaron por aquello y no les termina resultando. Tamendi marca sobre el final. Entra en un momento súper difícil también Williams Alarcón, digámoslo. Entra por el mismo Palacio, juega contando descuentos casi media hora, pero con el equipo echado totalmente atrás. Claro, uno entiende que, a ver, cuando nosotros vimos destacar a Williams Alarcón en La Calera y en Huracán, era porque él, es verdad, jugaba en la mitad de la cancha, pero te presionaba un poquito más alto. Y era muy de la salida, un poco sí, lo que hablábamos de Eric Pulgar, de salida limpia, de buen trato del balón, etcétera. Entonces, si va a jugar en un equipo así, evidentemente va a brillar mucho menos de lo que brillaba en otros equipos donde tenía más protagonismo. Obviamente no, en Boca no van a decir, llegó Williams Alarcón, que juegue como él desee. Obviamente se tiene que adaptar, pero con este estilo de juego, a Boca, ayer, el segundo tiempo, y si juega así con el Bayern, va a tenerla muy poquito y va a sufrir. Sí. Hoy al mediodía, partidazo vamos a tener entre Fluminense con el Dortmund. Ahora es un partido muy atractivo para ver. A las 15 horas jugará River, hará el debut, el equipo de Paulo Díaz con el Urawa Reds. Y el Ulsan Hyundai versus el Mamelodi Sundowns. Hoy a las 18 horas los partidos de este Mundial de Clubes que va tomando forma, va tomando fuerza, que por momentos digo, oye, el invento raro, oye, el invento malo, después digo, oye, los partidos buenos, genera muchos matices a este Mundial de Clubes. Vamos a seguir hablando en el transcurso de la semana. Nos iremos a un partido que se disputó ayer en el torneo nacional, pero antes tengo un consejo que darles y que va de la mano de micasino.com. Claro que sí, porque micasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Chile, ¿cómo no? Y siempre tiene los mejores consejos para darte. Para el día de hoy, porque lo hablaremos en el segundo bloque, juega Colo-Colo ante Cobresal. Y hemos escogido una apuesta para este partido, que se disputa a contar de las 18 horas. Y el resultado es que gana Colo-Colo. Micasino.com sugiere, gana Colo-Colo. Colo-Colo que, ojo, no ha perdido en sus últimos partidos. Viene con una racha positiva, con 3 victorias, 2 empates. Y además se anota un mínimo de 4 goles. Porque en 3 de sus últimos 4 enfrentamientos directos de estos equipos se han anotado al menos 4 goles o más. Ojo con el dato. Y además, algo que ha pasado en este torneo, con Colo-Colo que termina perdiendo los primeros tiempos, Cobresal gana la primera mitad. Pero Colo-Colo anota primero y hay un resultado par. Si se dan estas combinaciones, con 10 luquitas, ¿saben cuánto ganan? 1.150.000 pesos, porque en micasino.com, muchachos, juega, gana y sobre todo cobra. Y con micasino.com, que ha sido una mención respecto a un partido del torneo nacional, anoche Yerko se puso al día, se disputó el penúltimo partido de la fecha, porque hoy se pone al día, entre Iquique y Everton. Esto yo lo miraba en paralelo al Mundial de Clubes. Qué mal lo está pasando Iquique, lo estuvo perdiendo 2-0, terminó 2-1, victoria del elenco villamarino, que tuvo en Medina una buena actuación, convirtiendo los 2 goles. Parragués anota el descuento de Iquique como que quiere meterse en partido en el segundo tiempo, lo intentó tanto así que Nacho González fue la figura del partido, pero era local Iquique y termina perdiendo 3 puntos importantísimos, porque justamente Everton estaba muy complicado en la tabla de posiciones también, y se le comienzan a alejar los rivales directos. Va a finalizar la primera rueda, pero la tarea que tiene Iquique para la segunda es tremenda. Pésimo resultado para los del norte de Yerko. Sí, son esos puntos que sin duda al final de la temporada te pueden marcar el devenir, digamos, del equipo de Iquique, que está más que complicado con la llegada de Dano Díaz,
Yo personalmente pensé que quizás el cambio o digamos un rotundo cambio en cuanto a los resultados se iba a dar, ¿no? Pero le ha costado al Nano Díaz en este inicio de versión en el banco de Iquique. Ayer pude ver el partido. La verdad que Everton ha mejorado muchísimo también, con el caso de Medina, que hizo un doblete, con Madrid, con Soto. Me parece que hicieron un buen partido, el Topo Berríos. Sí. Pero Iquique no encuentra el rumbo. Siento que colectivamente aún es un equipo muy largo, muy chato, que no encuentra ese funcionamiento colectivo y comienza ya a pillarte la máquina, Edson y Flaco, ¿no? Sobre todo en condición de local, que son los puntos más valiosos. Y qué mal que le ha hecho esta sanción de sin público al equipo de Iquique. Pero es terrible. Sin duda. Es terrible, porque finalmente Everton era uno de los equipos que también venía mal, que estaba ahí, porque tenía 11 puntos. Tú le ganabas, quedabas a 2. Y ya por último seguías en zona de descenso, pero en el futuro entendías que una buena racha te sacaba de ahí. Ahora necesitas más que una buena racha, o sea, queda Iquique, sigue en el fondo de la tabla, y el primero que se salva de momento de dicha zona es Deportes Limache, que yo creo que jugando como juega va a obtener bastantes puntos en lo que se viene. Es un equipo que contraataca bien, mejor dicho. Es un equipo que tiene su libretito, su libreto por ahí. El gran problema de equipos como Everton, con la Unión, de Iquique y de muchos en el fútbol chileno es que no saben a lo que juegan. Y el problema, me parece, para los que están abajo es que Deportes Limache, si bien está en una zona complicada, tiene su libreto bien aprendido y con más de alguno le va a resultar. Iquique queda a 6 puntos de la salvación y ya estamos llegando a la mitad del torneo. Entonces, complejo, tiene que acertarle sí o sí a los refuerzos. Uno tiene que ser defensa, pero que te cambie la cara inmediatamente. O sea, tiene que llegar un tipo que por sí solo te marque diferencias y que mejore el resto, porque si no es muy difícil, si es que no agarras una solidez defensiva, salir de un momento así. Claro, porque yo comparto plenamente lo que decía, y esto de que Limache le saca 6 puntos de ventaja, que no es menor cuando ya se comienza a cortar la competencia. Porque además lo que te muestra Limache es mucho más positivo en el terreno de juego, te deja más buenas sensaciones. Ahora el mercado de fichajes va a ser fundamental. El Nano Díaz, sus equipos siempre comienzan armándose de atrás. Es lo primero que se preocupa. Y esa mano tal vez lo ha intentado, pero no se ha notado porque Iquique sigue siendo demasiado frágil en defensa. Un equipo que le convierte muchos goles. Ayer nuevamente se vio frágil. Tiene un autogol de Estefan Pino. ¿Cómo va a revertir esto? Necesita al menos uno muy importante ahí en esa zona. Es complicado lo que viven los del norte, porque uno dice, Unión Española está en la misma que Iquique. O sea, hay solo un punto que los separa. Y está muy, muy complicado. Pero después Limache, lo decíamos, las sensaciones son mucho mejores y le saca 6 puntos a Iquique. Everton quedó con 14 y al menos tiene plantel. Uno dice, en algún momento Everton puede despegar. Ñublense está con 15, a Ñublense y La Serena no veo que despeguen, tienen 15 y 16, pero la diferencia de puntos ya es muy amplia. Entonces tendría que hacer un campañón en la segunda rueda de Iquique para poder salvar la categoría, porque de momento es el principal candidato a no sostenerla, y eso es complicado. Seguiremos hablando del torneo nacional. Flaco, dale. No, y que el fin de semana juegan La Serena con Limache, entonces uno va a seguir sumando, sí o sí. Sí. Entonces, como que tampoco le viene muy bien la mano a Iquique. Claro, un La Serena que ya está medio complicado ahí con las decisiones que tomó, con el cambio de entrenador, como que Paulucci ha generado algún ruido interno. Es llamativo un poco todo lo que pasa y siendo tan reciente. 7:30, vamos a la pausa en este Metrópolis AM para meternos en el segundo bloque, para hablar de la realidad de Universidad de Chile y este momento bien extraño que vive en la competencia, lo que se espera para Colo-Colo esta noche y la llegada del Dani Garnero a Universidad Católica. Pausa y volvemos. Estás escuchando Metrópolis. Volvemos luego de una pausa. 92.9. La clave me escucha.